Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Rabiosa que Medea, un podcast de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, anfitriona y productora wannabe de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Nos acercamos al final de esta primera temporada y quiero que sepas que exploto de gratitud. Es gracias a vos que escuchás, compartís y comentás que se pudo desarrollar y crecer como creció este podcast. Todavía no acaba, pero quería dejarte saber que descansaremos en el mes de julio para comenzar la próxima temporada en agosto con todo. En el episodio 10 conversé con vos sobre el triunfo de Jennifer González y la necesidad de que la izquierda electoral se repiense. En este episodio te voy a hablar sobre cómo el derecho moldea nuestras vidas a partir de las disputas políticas. Y sin duda, tanto el liberalismo como el neoliberalismo están en tensión con la democracia. Unas horas antes de grabar el episodio anterior, bajó la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico descalificando las candidaturas por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana. Sé que esperas que hable de eso y lo voy a hacer, pero más que en la decisión per se, que comentaré así por encimita, te voy a hablar de los choques metodológicos y filosóficos que se dan entre jueces a la hora de resolver un caso. Pero no te preocupes. No va a ser una clase de teoría del derecho, no. Dicho sea de paso, estoy de vacaciones. Además, en ese contexto voy a comentar contigo la aprobación en el Senado de Argentina en medio de arrestos y protestas de la ley de bases y cómo la ultraderecha avanza no solamente en América Latina, también en Europa, donde lograron un crecimiento notable. Y mientras todo eso ocurría, el Supremo de Estados Unidos decidió que, por ahora, los medicamentos para terminar un embarazo continuarán disponibles. ¿Qué tiene que ver todo esto? Te cuento. Saquemos el cuchillo y el veneno. El 10 de junio de 2024, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que las personas candidatas a puestos electivos por acumulación no podrían figurar en la papeleta de las elecciones generales de noviembre. A esta altura debes saber, si eres de Puerto Rico o estás en Puerto Rico, que determinó que esas personas candidatas no habían cumplido con la reglamentación electoral al no haber recogido endosos, aunque se habían acogido al método alterno de elección de candidaturas. Haciendo el cuento largo corto, el juez Kolthoff determinó que debieron celebrar el método alterno antes de la radicación de las candidaturas y llegar a la radicación como candidatos únicos para estar eximido de recoger endosos. Como MBC celebraría el método alterno posterior al 2 de enero de 2024, que era la fecha límite para radicar candidatura, debía entonces recoger los endosos requeridos porque, según el Supremo, dejaron de ser aspirantes para convertirse en aspirantes primaristas, según lo define el Código Electoral del 2020. Tomás de Aquino decía en la suma teológica que cuando uno tiene dos teorías que explican de una manera plausible y correcta algo, uno escoge cuál para ir, la más simple. Y yo lo que veo es eso, simple. El legislador dijo, si no hay pelea, certifican al que quedó. Si hay, el default, como muy bien dice Farinacci, es primaria. Cualquier otra cosa es método alterno. ¿Sí yo lo veo? Yo escojo la más justa. Yo escojo lo que dice la ley.
Escuchabas a los jueces Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez poner en blanco y negro lo que ellos entienden que es la función judicial, cosa que traerán en la opinión del tribunal en el caso de Kolthoff y en una opinión disidente en el caso de Estrella Martínez. Y quiero hablarte de eso, de la función judicial, de los choques entre perspectivas y de la pretensión de neutralidad. Pero antes, si no escuchaste el episodio 8, Esto no es justicia, te recomiendo que lo escuches para que puedas engancharlo con esto. Te dejo el link en la descripción. Pero volviendo al tema, más allá de entender si el caso está bien o mal resuelto, me interesa discutir contigo las dos visiones encontradas. Por un lado, la de Kolthoff y la mayoría del tribunal, que claramente dicen: si hay dos formas de resolver algo, escojo la que dice la ley, y la de Estrella Martínez, que dice: escojo la más justa. Y es que nos enseñan que en las democracias liberales, basadas en la separación de poderes, a los jueces y a las juezas les toca resolver las controversias a base de la ley y no a base de sus nociones de justicia. Los tribunales son neutrales, dicen, y como son neutrales, les exigimos que hagan justicia. Pero para que eso pueda ser así, los tribunales deberían estar operados por máquinas y no por personas. Y cuidado, porque todo este rollo de la inteligencia artificial, si algo nos ha dejado claro, es que las máquinas también tienen sus sesgos, porque claramente están operadas por personas. Y las personas tienen preferencias, prejuicios, valores, concepciones y visiones de la vida, entre muchas otras cosas. Los jueces y juezas son personas, no entes capaces de desdoblarse cuando se ponen la toga. Todos y todas, sin excepción, adjudican desde quiénes son y lo que son, aunque la mayoría a veces lo niegue. Ahora, una respuesta muy común de los jueces es decir, casi instintivamente, que cuando adjudican, estudian los hechos y aplican el derecho. Por eso se forma especie de disputa, que es una disputa narrativa por expresar lo que dice o no dice la ley. Y en esa batalla se está en juego la potestad de establecer qué es o no derecho. Y eso queda claro en las opiniones de Kolthoff y la mayoría y las opiniones disidentes, particularmente la del juez Estrella, que es la que me interesa para este episodio. Pero, ¿por qué la disputa? Bueno, algo básico es que muy rara vez el lenguaje de las leyes es absolutamente claro. Y esto es normal, porque el lenguaje es así, indeterminado. Y ahí aparecen los jueces y las juezas a interpretar, no solo a aplicar. También rara vez hay una única respuesta correcta, porque las respuestas correctas no están sujetas a lo que dice la ley, más bien a lo que entendemos que dice o no dice la ley y a nuestras nociones de justicia. Kolthoff abre la opinión del tribunal con un adelanto de lo que será su metodología de adjudicación y dice, cito: justicia es aplicar la ley de la misma forma a todos aquellos que se encuentran en las mismas circunstancias. Parecería lógico, ¿no? Pues no tanto. Y con ese no tanto está de acuerdo el juez Estrella, que no perdió oportunidad para dejarle claro a Kolthoff que no fue Tomás de Aquino, ni fue la suma teológica lo de la solución más simple como principio metodológico que Kolthoff mencionó en la vista oral, sino Guillermo Ockham, que aunque no es santo, era un fraile inglés y que no leyó bien, dice Estrella, a Ockham y se quedó en lo superficial. Según Estrella, la igualdad de las circunstancias a las que alude la mayoría del tribunal se creó artificialmente. Pero Estrella está en minoría. Y como en este sistema la mayoría manda y no el consenso, con la navaja, sea o no de Oldham, pica la papeleta sacando a los candidatos por acumulación del MVC. ¿Con razón? Puede ser. ¿De manera justa? Definitivamente no. Y eso es la política. La disputa
por el poder de decir que es justo o no, que está bien o no. Y en la democracia, como la conocemos, esta disputa la resuelve la mayoría, no el consenso, lo que obligaría, sin lugar a dudas, a tener una conversación mucho más rica y soluciones que se acerquen más a lo colectivo y comunitario. Las implicaciones políticas, discutir seriamente las tensiones entre el liberalismo y la democracia. Mientras el liberalismo apunta a lo individual y los derechos individuales, la democracia apunta a los colectivos, a lo común, a la comunidad. Y democracia y mayoría no son lo mismo, aunque se presenten como equivalentes. Y tanto en la opinión mayoritaria como en las disidentes, más allá de sus nociones de justicia y metodologías de adjudicación diferentes, se basan principalmente en los derechos individuales y no en la importancia de lo común y colectivo para una democracia. Quizá la injusticia política de la exclusión de la papeleta de las personas candidatas por acumulación de MVC no radique en el impacto en los derechos individuales, derecho al voto, a la asociación, a la libertad de expresión. Quizá radique en la incapacidad de reconocer sus implicaciones para la comunidad. Y con esto no te confundas, no pretendo validar las acciones de MVC. Como sostuve en el episodio piloto de este podcast, cuando te tiras al ruedo electoral, tienes que tirarte con la sagacidad necesaria para anticipar todos los vericuetos de un camino que lo dominan quienes lo diseñaron. También en el episodio anterior decía que los buenos programas por sí solos no ganan elecciones, que es necesario lograr y mover afectos y generar identificaciones, y para eso la sagacidad es imprescindible, sobre todo en un país que tanto le gusta resaltar el valor de la ley y orden, que no es otra cosa que la validación del sistema jurídico. Eso es algo a lo que las izquierdas electorales deben prestar mucha atención. De otra manera, las derechas, que cada vez se mueven más a la derecha y mueven a la derecha a las izquierdas electorales, y por ejemplo, ahí tenían a Dalmau llamando lagartijos a la red anticapitalista de MVC, se seguirán afianzando y ganando terreno, con todo lo que eso implica, sobre todo para lo común, las clases populares, los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTQIA+. Mira lo que está pasando en Argentina. Y sí, miramos a Argentina porque, como plantea Cintia Enloe, lo internacional es personal. Pero antes de pasar ahí, queremos recordarte algo. Te recordamos que este proyecto solo es posible contigo. Suscríbete, dale 5 estrellas, compártelo y considera unirte a nuestro fondo de apoyo. Escuchabas un audio de parte de la represión que el gobierno de Milei desató mientras se discutía la ley de bases en el Senado del Congreso de la Nación. La policía estaba barriendo manifestantes, así que un grupo de diputados bajó para disuadir a la policía. Pero la policía, como escuchaste, respondió con gases, empujones, en este caso con camiones hidrantes, bombas de estruendo, golpes y cuanta forma de represión se les puede ocurrir. Pero ¿qué dijo la vicepresidenta de lo que estaba pasando afuera del Congreso? Escucha. El resultado es
36 votos afirmativos, 36 votos negativos. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Sí, esa era Victoria Villarruel, vicepresidenta argentina, que en medio de la represión y con un discurso celebratorio de la brutalidad de las fuerzas represivas del Estado, desempataba la votación de 36 a 36 en el Senado sobre la orden del día número 3724, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, o la Ley de Desguace del Estado, como se nombró popularmente. Hermanas y hermanos puertorriqueños, gracias por recibirme en tu hogar. Al igual que a Lucé y a mí, sé que te preocupan los retos difíciles que nos ha tocado vivir. Todos en nuestros hogares seguimos afrontando con valentía y esfuerzo la peor crisis económica que haya vivido Puerto Rico y el mundo desde la Gran Depresión de los años 30. Ya es hora de que el gobierno le aplique las mismas reglas que te aplican a ti. Hemos escuchado distintos sectores y buscado alternativas. Aunque hemos adelantado mucho, no es suficiente, pues la situación que heredamos era peor de lo que nadie había querido admitir. La alternativa es que el gobierno reduzca aún más sus gastos. De lo contrario, corremos el riesgo de un cierre gubernamental con terribles consecuencias para todos. Todas las medidas de recorte de gastos que hemos implantado han permitido que el número de cesantías de empleados públicos del gobierno central sea el más bajo posible y mucho menor de lo que habíamos inicialmente proyectado. Aún así, la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal tuvo que anunciar una ronda de cesantías hoy. Son momentos difíciles, no solo para los que quedan cesanteados, sino para todos en Puerto Rico. Nuestra meta es lograr que Puerto Rico prospere nuevamente. Nuestra misión, reencaminar nuestra economía, logrando así una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños. Nuestro compromiso de cambio es para reconstruir nuestro futuro, y para hacerlo, no podemos continuar en el camino que hemos seguido en los pasados años. Los pasos más dolorosos ya los hemos tomado. Lo peor ya pasó. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. ¿Recuerdas la Ley 7 del 2009? De las primeras que aprobó Fortuño. Sí, el exgobernador que ahora es compinche de Milei y de hecho anda jugando a la República porque se presenta casi como el presidente de Puerto Rico. Pero bueno, si no te acordás, te hago un resumen. La Ley 7 decretó un estado de emergencia fiscal y viabilizó, entre otras cosas, miles de cesantías de empleados y empleadas públicas. Le dio poderes extraordinarios al Ejecutivo, limitó las acciones en los tribunales y hasta concedió inmunidad contra reclamaciones laborales. La Ley Base, o Ley de Bases, o Ley de Desguace del Estado, hace algo muy parecido, aunque un poco más amplio. Piensa que Milei juntó en una sola pieza legislativa la Ley 7, la reforma laboral privada, la privatización de las corporaciones públicas, las exenciones e incentivos contributivos a los supercapitales y prácticamente la entrega de dos recursos energéticos clave: hidrocarburos y gas. Sí, como lo escuchaste. Una mezcla de las administraciones de Fortuño, García Padilla, Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi de un solo golpe. Medidas que nosotros sabemos bien que no nos salvaron. Como prometieron, al contrario, nos hundieron en la precarización y en un estado de supervivencia casi continuo.
Por supuesto que esto es parte del plan neoliberal que comenzó en los 90, pero que aún parece no haber culminado. Al contrario, las derechas más radicales parecen afianzarse cada vez más y despiertan afecto en el electorado que en este punto apuesta a la salvación individual. Tanto Milei como sus facsímiles razonables apuestan a la desaparición de lo común. Y a eso y a lo que pasó en el Congreso le llaman libertad. Traigo esto porque en nuestro contexto cada vez más escuchamos los cantos de sirena de los mal llamados libertarios. Esos que apuestan al macartismo como herramienta narrativa y ven al comunismo en cada esquina. Después de cualquier crítica insertan Cuba-Venezuela como ejemplos de lo que el comunismo traerá. Acá y allá construyen a los zurdos como enemigos. Y si te descuidas, hasta tu tía estadista que votó por Jennifer González termina siendo zurda bajo sus lógicas. Todos somos enemigos, desde el anarquista hasta la mujer lesbiana que besa a su compañera y que nunca ha cuestionado el capitalismo como un sistema económico. Ahí cae todo lo que no les gusta a los amantes de la libertad. Los derechos sexuales y reproductivos, las identidades trans, las comunidades LGBTQIA+, las personas racializadas que exigen reparaciones, las personas pobres o que reciben ayuda del Estado, la educación pública, el apoyo mutuo y podría seguir, pero no terminaríamos el episodio. Lo traigo porque me parece importante poner en perspectiva el peligro para la libertad y la democracia que estas narrativas representan. Como ha dicho Pablo Iglesias, la internacional reaccionaria avanza a todo paso y requiere de quienes vemos la amenaza que representan para el mundo organización y astucia. En cierta medida, toca aprender de la derecha, que por años ha estado militando uno a uno en cada una de las comunidades de las que son parte. La escuela de sus hijos, la iglesia, los vecinos, el trabajo y hasta los encuentros casuales que se dan en espacios que se comparten incidentalmente. No han parado de hablar, de estar en los medios de comunicación, de colarse entre una generación con pocas expectativas y menos esperanzas, y definiendo muy bien un ellos, el establishment, la izquierda, el marxismo cultural, la casta, esos que dicen les han robado recursos y la libertad de ser quienes son, o quizá racistas, homofóbicos o misóginos. Eso de ser políticamente correcto les molesta un montón. Las clases populares resienten que sus demandas pues no hayan sido canalizadas efectivamente. Así que viendo que el trabajo público está cada vez más precarizado, que tenemos muchas oficinas gubernamentales y pocos servicios, que cada vez nos cuesta más quedarnos en la isla. Si aparece alguien que promete atender las demandas y no solo eso, además puede darle una forma a un ellos que nos han robado todo, lo compran. Al fin y al cabo, lo han perdido todo o casi todo. Por eso me daba mucha, pero mucha risa cuando en el contexto de la parada puertorriqueña de Nueva York Dalmau prometía crear oficinas para atender a la diáspora. Y bueno, no me malinterpreten, está todo bien, pero mientras él se preocupa por la oficina de la diáspora, en la isla no tenemos luz y tampoco podemos pagarla. Pero bueno, allá cada cual con su tema. Y aunque aquellos bailen al son que les parezca, miraría con atención el avance de la ultraderecha en Europa, donde ganó en los países de la Unión Europea que más influencia tienen: Francia, Italia, Bélgica y Austria. Y en Alemania, Alternativa por Alemania obtuvo resultados históricos. Europa se mueve a la derecha, América Latina también. Y nosotros corremos la misma suerte si los sectores progresistas no logran que la gente identifique la atención de sus demandas, no solo en sus programas de gobierno, que los leen solo quienes los escriben, sino en su diario vivir y en el discurso público. Y con el avance de la ultraderecha viene el retroceso de las condiciones de vida de las mujeres, las personas con capacidad de gestar, las comunidades LGBTQIA+, las comunidades racializadas y todos aquellos que no formamos parte del 1%. Y como no somos el 1%, nos toca apoyarnos entre nosotros.
La colectiva feminista tiene un campamento de verano sin costo para jóvenes de Río Piedras. Necesitas que le eches al pote y personas voluntarias para apoyar. La info la encontrarás en su Instagram, Colectiva Feminista PR. Should the mother, at that juncture, have the right, clearly a viable child, to abort the child? My example is not unrealistic. I think that If your answer, I'm going to save my time. If your answer is going to be that never happens, let me go to Ms. Fry. What do you think? Well, Senator, first of all, if you don't ask a question if you don't want to know the answer, and I think 1%. But I'm saying to you, Senator, 1% of abortions happen at 21 weeks or later. Mm-hmm. So I think the premise of your question sets up a conversation about abortion that is unfair. Rarely is that ever the instance. The vast majority of pregnancies and abortions that are considered late in a pregnancy have to do with severe, devastating medical circumstances. And I understand your point, Senator. I understand your point. But with all due respect, I also think the chances of people sort of getting all the way through a pregnancy and just sort of saying, I don't want it, is disrespectful to women. El 12 de junio de 2024, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Estados Unidos llevó a cabo una vista sobre las prohibiciones estatales del aborto y las implicaciones en los viajes interestatales. Lo que escuchaste fue parte del papelón del senador John Kennedy, un republicano de Luisiana, cuestionando a la presidenta del National Partnership for Women and Families. No pregunte si no quiere saber la respuesta, le dijo Frey. Un día después, el 13 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió mantener la legalidad de la mifepristona, un medicamento que desde el año 2000 está aprobado por la FDA para interrumpir embarazos. El Supremo no entró en los méritos del caso y decidió que los demandantes, un grupo de médicos antiderechos, qué raro, no tenían legitimación activa para llevar este caso. Luego de que el tribunal revocara Roe vs. Wade, la mifepristona es esencial para que pueda accederse a abortos autogestionados y seguros en donde los estados han prohibido las clínicas. La mifepristona es un medicamento seguro, de hecho, mucho más seguro que la Viagra y la penicilina. Mientras tanto, todavía está pendiente otro caso que atiende los abortos de emergencia en el contexto de EMTALA. EMTALA es una legislación federal que obliga a los hospitales a proveer el cuidado médico necesario para estabilizar a un o una paciente con una condición médica de emergencia. El gobierno federal sostiene que el aborto está cubierto aún en aquellos estados donde está prohibido si es necesario para estabilizar a la persona que tiene una emergencia médica. Sin embargo, los estados que están en contra del aborto sostienen que no, que sería una ilegalidad proveer un cuidado médico de emergencia a una mujer que necesita un aborto en un estado donde está prohibido. Después de esto no deberíamos tener dudas sobre el carácter político del derecho. Y dije político, así, en sentido amplio para distinguirlo de la política partidista, que no podemos negar que a veces se cuela. El derecho es político porque se trata de una disputa por el poder. El poder de decir si algo está o no está dentro del ordenamiento jurídico o si el ordenamiento jurídico puede o no proteger algo, desde la certificación de candidatos y candidatas en una papeleta, pasando por la reorganización o desguace de un estado, hasta qué decisiones pueden tomar las personas con capacidad de gestar sobre sus propios cuerpos. El derecho nunca es neutral. Por eso es que debe preocuparnos. Está íntimamente ligado a las nociones de justicia, libertad, democracia, derechos individuales, comunidad, entre otros, de las personas que tienen la potestad de aprobar, ejecutar e interpretar las leyes. Y como sabemos, ninguna de esas personas son personas desligadas de sus valores, prejuicios, privilegios y visiones de mundo, sobre todo de sus privilegios.
Sin embargo, esto no debe ser motivo de desasosiego. Al contrario, hay mucha gente haciendo otras cosas, estableciendo acuerdos comunitarios para regir sus relaciones dentro de las comunidades y espacios de los cuales forman parte, buscando formas de resolver sus conflictos desde sus necesidades y preocupaciones, no desde las lógicas que el senador Kennedy o la senadora Rodríguez Bebe buscan establecer para determinar qué podemos o no podemos hacer y cómo debemos o no debemos relacionarnos. Cada vez más apostamos al apoyo mutuo, desde proyectos comunitarios como el campamento de la Cole, sembrando rebeldías para adolescentes de Río Piedras, hasta las dulas de aborto de las mingas de aborto o los servicios de abortos con medicamentos por telemedicina que ofrece Darlington Medical Associates. También las diferentes estrategias para votar que desarrollan las personas que participan en el proceso electoral. Recuerda que hay quienes escogen no participar como una forma de participación política. En la descripción del episodio te voy a dejar unos cuantos enlaces para los recursos que te mencioné y para que puedas profundizar en cada uno de estos temas. Y hasta aquí este episodio de Más Rabiosa que Medea. No olvides suscribirte si no lo has hecho, valorarlo con 5 estrellas para ayudar a que el algoritmo lo visibilice, compartirlo con tus amistades y considerar unirte a nuestro club de apoyo. Como principio político, no hay contenido exclusivo para quienes nos patrocinan, pero sí la satisfacción de saber que estás haciendo que este proyecto sea sostenible y accesible para todos. Nos vemos en la próxima. Más Rabiosa que Medea es un podcast independiente conducido por Mariana Iriarte Mastronardo. Producción ejecutiva e investigación, Dantes Vélez Iriarte y Mariana Iriarte Mastronardo. Idea, guión, edición y diseño de sonido, Mariana Iriarte Mastronardo. La voz en los anuncios es de Dante Vélez Iriarte. En este episodio utilizamos material de archivo de la página de Facebook del Movimiento Victoria Ciudadana, el Poder Judicial de Puerto Rico, el Congreso de la Nación Argentina, Palabra del Pueblo, Fortaleza y el Senado de Estados Unidos.